Nosotros somos hijos de mineros, somos hijos de campesinos, estamos en el área, somos y hemos venido del área rural y tenemos, como todo estudiante universitario, derecho a formarnos en un lugar más grande como es la universidad. Pero esta lucha no es en vano, compañeros. Esta lucha tenemos que ganar, compañeros. ¡Viva la autonomía de la ciudad del Alto, compañeros de la universidad! ¡Viva! El Alto, la ciudad conformada por todos los que llegaron en distintas épocas, se fue construyendo con lo que había, a espaldas de una ciudad que no le interesaba a los marginados. Las zonas fueron creciendo desde principios del siglo XX, como consecuencia de las migraciones que originaron las sequías del altiplano y los constantes abusos y explotación de hacendados que se veían a sí mismo como la casta superior y consideraban a las comunidades originarias como sus vasallos, sin conciencia ni alma. Pero fue en la década del 80 y el 90 cuando su crecimiento fue explosivo tras la aplicación del Decreto Supremo 21060. El gobierno del MNR cerró las minas y otras empresas, iniciando el éxodo de miles de relocalizados y campesinos a El Alto y otras ciudades. Las familias recién llegadas construyeron sus casas donde pudieron, sin las condiciones mínimas, y conformaron una inmensa masa de desempleados que sobrevivieron vendiendo en las calles, ofreciendo sus servicios en trabajos mal remunerados. Pero esto no era nuevo. El pueblo aymara y quechua, sometido a la explotación económica, social y cultural, resistió por siglos la destrucción de sus comunidades y comprendió que sus hijos debían educarse para liberar a su pueblo de una estructura social de castas que la sometía al vasallaje y a la pobreza. En el nuevo siglo, cerca del 70% de la población del Alto vino de las comunidades indígenas, y los hijos soportaban la misma humillación y marginación de sus padres. Sentían la misma necesidad de luchar por un futuro mejor. La misma rebeldía que movilizó a los padres por autonomía política y administrativa de la ciudad más pobre del país en los 80, lanzó a los jóvenes a retomar las banderas de autonomía universitaria, la de crear un territorio liberado. El sueño era el mismo,
que desde las aulas universitarias surgieran los nuevos liberadores. Estaban actualizando los sueños de emancipación que 2 siglos antes había flameado Túpac Katari cuando inició su cerco desde las alturas. La historia de la Universidad del Alto es una lucha grande, encabezada por la Federación de Juntas Vecinales de su pueblo en el año 1989. A finales de los años 70, en asambleas y congresos vecinales, surge la idea de crear una universidad en la ciudad del Alto. La idea es retomada en 1989 por un grupo de dirigentes salteños, estudiantes y docentes de la Facultad Técnica de la Universidad Mayor de San Andrés. Realizan distintas y masivas movilizaciones que paralizan el Alto y logran que el gobierno ceda los predios estatales de Forno para la sucursal técnica en la zona norte alteña. Nos anunciamos de que los predios de FOMO, que era para la formación de mano de obra calificada, dependiente del gobierno, habían sido abandonados para crear una otra institución que debería administrar a la empresa privada. Sin embargo, nosotros que perseguíamos siempre el beneficio del pueblo, anoticiados de esto, planteamos y por medio del compañero Mario Morales, hacemos un contacto con los dirigentes de FEJUVE de ese entonces. Yo me acuerdo que nos contactamos con Pablo Ticona en primera instancia y posteriormente con el señor Antonio Antequera, que era el presidente de la Junta de la Federación de Juntas de Vecinos del Alto, tomando los predios de Exfom. Pero era necesario realizar nuevas construcciones para la nueva facultad, por lo que los gestores aglutinados en el Comité Interinstitucional Pro Universidad del Alto eligen a un grupo de vecinos para supervisar las nuevas aulas a la cabeza del dirigente vecinal Pascual Alavi, quien con el tiempo se convierte en su principal y muchas veces solitario impulsor. Organiza colectas de materiales de construcción y apoyo económico a autoridades, dirigentes y políticos. Gracias al don Pablo Ramos, que era director de la universidad, como el Silverio Chávez y otros, y aquel año hemos conseguido esto, y debo agradecer al pueblo alteño que para levantar el muro cerco han hecho recolecta de ladrillos de 6 huecos. Tras largos 9 años, en marzo de 1999, se hace entrega formal de los predios de Villa Esperanza. La Guerra del Agua y el levantamiento indígena de Achacachi inauguran en abril del 2000 el rechazo del pueblo a las políticas neoliberales y la democracia pactada de una clase políticamente repudiada. La gobernabilidad de las élites empieza a desmoronarse y en la ciudad del Alto se empieza a revertir el prebendalismo que los viejos partidos utilizaron por décadas. Los gestores de la universidad se vuelven a reunir a mediados del año 2000 y comprueban que las aulas construidas con tanto esfuerzo solo pasaban clases un reducido número de estudiantes en algunas carreras técnicas. No se había generado el centro académico integral con el que soñaron 11 años antes. Los lugares de formación liberales han formado gente para humillarnos. ¿Y el alteño qué dice? El de la UP. El upeísta dice, no queremos seguir siendo humildes. Y peor aún, no queremos seguir siendo empleados del empleado, por ejemplo. Estamos cabreados
Por favor, aquí las cosas no nos podemos inventar, nada. Entonces nosotros hemos dicho, aquí ya estamos muy molestos de que sigan manejándonos como si fuéramos esos domésticos y esos esclavos de mano de obra barata y obra bruta. Queremos nuestra verdadera autodeterminación y una libre determinación con una identidad propia. En el 2000, cuando la Universidad Pública de Alto empieza a funcionar, se dice de que tendría que funcionar como institución técnica, dependiente de la UNSA. O sea, algunos decían, o sea, nosotros no tenemos capacidad para ser abogados, para ser médicos, para ser ingenieros. O sea, ¿cómo nos toman a nosotros? Como personas de tercer nivel, no, somos iguales que los demás, igual que la UNSA, igual que los de la ciudad de La Paz. Los salteños también tenemos capacidad. No podemos ser uno por un lado domésticos para que seamos sus empleados eternos y totalmente esclavizados, y por el otro lado sale el discurso de decir, oye, ¿por qué siempre me tengo que quedar aquí yo de un poquito más pagado como técnico, pero nunca voy a llegar a dirigir una empresa, digamos? O yo a ser el capo, entre comillas, en el juzgado, ¿no? Hablando de derecho. O por qué no puedo llegar yo a ser ministro de educación, hablando de ciencia de la educación. Vuelven a reunirse y junto a las fuerzas vivas del Alto deciden fundar, de hecho, la Universidad Autónoma del Alto y convocar a inscripciones a preuniversitarios. El 1 de mayo del 2000, 15.000 estudiantes junto a vecinos y organizaciones sociales realizan una inmensa marcha que termina con la toma de los predios de Villa Esperanza. Y el 1 de mayo, a las 8:30, decía la convocatoria, es que nos reunimos en el sindicato de la prensa y nos venimos en una gran marcha, porque para ese momento éramos como 15.000 estudiantes inscritos, éramos aptísimos. Había centenares y miles de jóvenes con ganas de formarse, con ganas de prepararse, con ganas de superarse. Me acuerdo de esa marcha ahí con dirigentes como ese momento Julio Mamani, tuvo el Monseñor Juárez también, y tomamos la universidad con esos sueños, ¿no? De formarnos, de prepararnos y de convertir esta universidad al servicio de su pueblo, el Alto. Pasábamos clases con vela, pasábamos clases sin asientos, pasábamos clases sobre ladrillos, sobre adobe, lo que encontráramos nos hacíamos problemas, la cuestión era empezar, el detalle era que eso funcione, que alguien diga, en esas aulas se pasan cursos, ese era el detalle, ¿ya? Y me acuerdo que siendo que las aulas de abajo tenían bancos, en las tardes y en las nochecitas nos dábamos la forma de arrastrarnos un asiento hasta el último piso, y así han aparecido, si hubiéramos visto esas veces las aulas, un asiento por aula, un asiento de 2 por aula, imagínate. Era cosa, ha sido bonito empezar, pero ha sido penoso mantenerlo. Pero en realidad yo digo, ya era la creación de una universidad de hecho, ¿no? Teníamos que luchar la de derecho, que costó muchísimo también. Otra vez yo insisto, la UPEA fue creada en un edificio con nada. Y ya era la UPEA. Porque lo que había era la gente que la formaba. Mientras eso se ha mirado como el sustento general de las cosas, hasta el nivel educativo va a ser superior incluso al de las universidades locales. Porque no se impone, se gesta, ¿no? Es un proceso de gestación. Y eso es bien rico. Y hemos seguido con esa situación de las movilizaciones. Las movilizaciones han sido muy, ¿cómo se dice? Han sido muy... Para quien lo ve de afuera han sido, ¿cómo te puedo decir? No hay palabra que pueda definir estas movilizaciones. Han sido muy graves, han sido muy tortuosas, han sido movilizaciones que no me acuerdo haber visto antes porque eran gasificaciones de días completos, peleas con la policía, hasta que en algún momento les hemos hecho acabar su gas y decir que pidan refuerzos y todo, ¿no? Entonces, hay N marchas, N movilizaciones, quizás unas más pequeñas, otras más grandes. Tanta era esas veces nuestra cuestión esta de que nos gasificaban, les lanzaban piedras, nos gasificaban, y era tanto, ¿cómo se dice? Ya hemos ganado experiencia en eso, que ya sabíamos lo que teníamos que llevar, ya sabíamos que encima, y era un logro, digamos, para los estudiantes, para los que estaban en el comité de movilizaciones, para los que se movilizaban, que tengan balizas en la espalda,
Era un logro, está mi balina, si me ha llegado a mí, aquí está mi granada de gas que me ha llegado. ¿Por qué? Porque, o sea, hemos logrado que por lo menos llamar la atención. Ese era el objetivo, era hacer y deshacer el Alto y La Paz para que nos den importancia y nos los han dado. Conjuntamente con las organizaciones sociales, yo me acuerdo de una marcha histórica que entramos desde la ciudad del Alto, la Central Obrera Regional por la carretera vieja, si vale el término. FEDEPAP también entra acá por el Faro Murillo, y a nosotros, a los más jóvenes, nos había tocado desde el peaje, ¿no? Y yo me acuerdo de esa marcha histórica. Hemos bajado toda la autopista buscando la consolidación de esta universidad. Y por primera vez en mi vida aprendí también esto de las luchas, ¿no? Compañeros que en mitad del bosquecillo gritaban la creación de una universidad, ¿no? Y yo me daba cuenta y decía, ¿cómo vamos a gritar acá si nadie nos escucha? Todo es puro árboles. Yo creo que esa ha sido una de las marchas más importantes, ¿no? Porque ya todo el Alto se vuelca por la creación de esta universidad. Era bien triste andar hasta en la calle. Y organizamos una marcha que tenía que partir, bueno, en realidad desde Oruro. Y en medio de esa marcha, el gobierno decreta la creación de la universidad. El 5 de septiembre del 2000 se ha creado esta universidad con la ley 2115, el 5 de septiembre del 2000. La creación de esa universidad daba la participación del CDI con sus representantes de la COR, FEJUVE, FEDEPAP, COSEDAL, a un representante por organización, pero la ley establecía a esta universidad no como una universidad enteramente pública, ni como una universidad enteramente privada. La universidad creada con la ley 2115 ha sido un engaño en el gobierno del general Hugo Banzer Suárez, que esta universidad no se han creado solamente con el artículo 185 y no con los artículos 186, 87 y 89, ¿no? Como la Constitución Política del Estado rige. En ese sentido surge el problema a partir de esa fecha, ¿no? Que no tenía una autonomía plena ni el cogobierno de docente estudiantil universitario. Los postulantes atrincherados dentro del edificio no están de acuerdo con los términos de la ley aprobada y exigen autonomía con gobierno paritario para su funcionamiento. Y desde el otro lado, la Asamblea de la Alteñidad con la COR y FEJUVE, quienes además concertaron esta ley con el gobierno, pretendían ingresar sin éxito a la universidad. La traición estaba ahí y que ellos habían negociado en la ley en esas condiciones y que esa ley les daba también la posibilidad de ser como control social dentro de la UPEA, ¿no? Pero no un control social que realmente ayudara a la universidad, sino fue en realidad posibilitó, que es la palabra exacta, posibilitó el nepotismo dentro de la universidad, posibilitó que esos dirigentes que se habían hecho incluir a su organización o a ellos mismos hacerse incluir en la ley, hagan y deshagan la propia universidad, a tal punto que al parecer USNAI o Lavallén a su propia gente colocaban como cotas de poder en secretarías y una repartija de pegas, ¿no? Desde el 2000 se ha movilizado junto al pueblo, ¿no ves?, para crear una universidad, para que tenga el Alto una universidad. Pero lamentablemente había dirigentes traidores que no querían que esta universidad se cree con autonomía, porque esa vez nos han traicionado. La universidad tenía que nacer con autonomía ya y con los 3 artículos en el sistema que nos pertenece, o sea, que nos habilitan ahí directamente. Han pasado todo eso, han nacido una universidad sin autonomía, pareciera más que una universidad privada. Desde ese momento también nos han impuesto un rector, vicerrector que han sido nombrados por el gobierno
por la Iglesia Católica, el vicerrector, más así han ido nombrándose entre ellos, pero a la comunidad universitaria jamás nos han dejado participar en elecciones, nos prohibían aquí adentro a que tengamos asambleas generales, o sea, todo nos prohibían. La comisión que formé, que mencioné al principio, que hizo el proyecto para la universidad, pensó y dijo, la universidad tradicional no es pertinente para la gente del Alto. Pero la ley establecía a esta universidad no como una universidad enteramente pública, ni como una universidad enteramente privada. O sea, por eso era raro. Para nosotros era una universidad de experiencia piloto. El neoliberalismo lo que quería era privatizar la educación. Y esta era una forma, ¿no?, de hacerlo. Nosotros analizamos y decimos, esta ley no está de acuerdo, me acuerdo perfectamente porque estuvimos en la lucha, no estaba de acuerdo al artículo 185 de la Constitución Política del Estado de ese momento, ¿no? La autonomía, no tenía autonomía. En esas circunstancias participé como miembro del gobierno para la creación de la Universidad Pública del Alto, ¿verdad? Como delegado del ministro de Educación. Sí, podría nada más comentar un poco de si eran las mismas personas que tomaban parte de ese consejo y que después... resultamos siendo autoridades. Ya. Es cierto, ¿no? Es cierto. Justamente porque no tiene autonomía y cogobierno, nos imponen un rector y un vicerrector. O sea, nos dan ellos con sus diferentes méritos que hacen ellos, nos mandan prácticamente ahora descubrimos que era pues un rector sin título con todos esos aspectos, ¿no? Pero ha sido nombrado por el CDI, por la Comisión de Implementación, no ha sido nombrado por los estudiantes ni por los docentes como ocurre en las diferentes universidades. ¿Usted es adenista? No, yo no soy adenista ni soy mirista. Ellos fueron los que designaron, hicieron la ley a su medida, designaron a su medida, se hicieron comisiones a su medida para ellos. Eso es lo que había sucedido. Entonces yo me daba cuenta, nos damos cuenta todos, ¿no?, de que aquí la palabra del estudiantado no valía para nada. Y nosotros éramos los directos afectados, ¿no? Ese famoso CDI, por ejemplo, de ese momento, bueno, decían ahí, que habría que revisar bien las planillas, decían que por cada sesión cobraban algo así como $200, y bueno, nunca sesionaban, ¿no? Y ahí estaba el clero, ahí estaba Chipana, que era parte de la iglesia, y al parecer era parte de las negociaciones del Monseñor Juárez también, ¿no? Porque el Monseñor Juárez estuvo el 1 de mayo en la toma, y bueno, después su acólito, Chipana, estaba como vicesector, ¿no? O sea, eran repartijas, nepotismo. El error de Javier Tito Espinosa, el querer involucrar a una universidad en una forma muy autoritaria y sobre todo de una dispersión de ideas de lo que viene a ser nuestra cosmovisión, hace que se entorpezca, digamos. Entonces, ¿qué era Javier Tito Espinosa? Nuestra lógica, este era autoritario y dictador, y desconocía la lógica tetraléctica del AIU para poder proceder, por ejemplo, ¿no? Nosotros como andinos compartimos una matriz cultural de toda América, pero particularmente en los Andes. Creemos que la energía proviene del cosmos. La energía vital de nuestro cuerpo físico proviene de los principales puntos de referencia cósmico que tenemos acá en los Andes. Y creemos también que nosotros estamos articulados entre el cosmos, nosotros hombre, y la tierra Pachamama. Se van a buscar, yo siempre he dicho, esa prostitución ideológica, con la iglesia sobre todo, y empiezan a golpear, a masacrar, lo mismo nomás, ¿no? Si tendríamos que retroceder 500 o 470 años y más atrás, desde hasta 1532, ese proceso de invasión y colonización a través de la Biblia, la cruz, la espada, ¿no?, y ese supuesto amor al prójimo, se termina cuando Javier Tito Espinosa empieza a hacer su dictadura y autoritarismo sin control. Tenemos como símbolo nuestra huipala, que es
este multicolor cuadro de colores que representa la pluralidad. Sin embargo, en esta pluralidad está nuestra unión, nuestra integración, porque también la pluralidad y las diferencias reflejan una armonía. Tito Espinosa, por el rostro indígena que tenía, él hablaba del rescate de los originarios. De hecho, en la universidad podemos ver el auditorio, ¿no?, decorado con aguayos. En algunas movilizaciones que hicimos nosotros, en contra de nosotros, él traía gente de CONAMAC, con ponchos, a veces inclusive los mismos administrativos de la universidad se colocaban ponchos, chicotes, y nosotros observábamos, decíamos, mira, parece un indígena, pero fíjate bien, está puesto Reebok, decíamos, ¿no? O sea, eran tenis de marca. Caramba, ¿cómo disfrazaba el tema a lo indígena? Felizmente para ese momento ya había un grupo de muchachos que leíamos los libros de Fausto Reinaga, los libros La Revolución India, Tesis India. Bueno, a principio de conseguir la autonomía se luchó desde el 2001, fuimos uno de los primeros paralelos del 2001, el paralelo H, donde pudimos descubrir que las autoridades de esa época no tenían título, no estábamos en el CV. Señores, ya nos hemos soportado bastante, compañeros. Sí. Es más, compañeros, ustedes muy bien saben que no pueden tener reuniones ni asambleas porque estos señores van sacando con policías y van pegando, teniendo el poder a los compañeros estudiantes que ellos estaban saliendo de sus clases, retirándose, yéndose a sus casas. Es más, compañeros, con esto acabo, compañeros, pedirles que esto recién empieza la lucha universitaria, la revolución, compañeros. ¡Que viva la Universidad Autónoma de Alto! ¡Que viva! ¡Que viva la autonomía universitaria! ¡Que viva! ¡Fuera el rector, vicerrector de la UPEA! ¡Fuera! Estábamos totalmente identificados como luchadores. Ellos sabían exactamente cuál o quiénes son los que organizaban, quiénes eran, entre comillas, los más revoltosos, los gritones, los peleadores, etcétera, etcétera. Sí, fuimos expulsados todo el paralelo, donde nos tuvimos que ir a cobijar allá en la COR para pasar clases. No podíamos ingresar, éramos perseguidos, éramos golpeados. Frente a las movilizaciones grandes o pequeñas que nosotros hacíamos, el gobierno y, bueno, en particular el Tito Espinosa, organizaba sus grupos de choque, ¿no? Tenía grupos de choque, tenía seguridad privada, tenía los números del Distrito 5, ¿no? Cualquier llamado que hacía Tito Espinosa al Distrito 5, en cuestión de 10 minutos ya estaba una furgoneta de policías, ¿no?, ya dentro de la universidad, ¿no? Entonces eso mostraba que esta universidad no tenía su carácter autónomo, porque la autonomía, pues, en épocas de dictadura hay que ver cómo se ha desarrollado la historia de la autonomía en la Universidad Boliviana. Aquí en la UPEA
se entraban los policías como Pedro en su casa, o sea, nos respetaban este recinto de educación superior. Yo me recuerdo, caramba, de los balines que recibieron algunos compañeros, ¿no? Nos cazaban o querían cazarnos como a conejos en el patio. Noviembre 2001. Sonia Brañez y Benito Miranda, estudiantes de la carrera de Derecho, realizan una huelga de hambre que dura 26 días. Exigen la renuncia del rector y vicerrector y autonomía universitaria. Aquí parece que hay paramilitares dentro de la universidad. Fui agredido por una montonera de administrativos. No fueron estudiantes, ni fueron los policías quienes me agredieron. Entonces, ¿de qué violación de derechos humanos estamos hablando? Esas son... Además, uno cuando se mete a estas luchas, si uno se mete a estas luchas, tiene que aguantar. Y entonces, ¿yo qué voy a ir? ¿A llorar a la Plaza Murillo? Mis derechos humanos. Y si yo estoy en esto es porque yo creo en una causa, en una lucha, y tengo que aguantarme. Si voy a morir por mi causa, porque creo en ella. Y no voy a estar llorando que los derechos humanos, que, ¿verdad? Eso es de cobardes para mí. Ya, la toma de la universidad hemos organizado por los 19 paralelos, nos hemos dado cita a las 9 de la mañana, 7 de la mañana acá, y luego hemos tomado todas las puertas. Entonces habían dos policías del regimiento 5 en ese casete que tenemos aquí en el bloque A, en la puerta principal de la entrada de medicina. Hemos echado llave con candado, con alambres, y habían puertas destrozadas acá, habían movilidades destrozadas porque aquí había la carrera, de mecánica automotriz. Con todo eso hemos tenido que sujetar y con cadenas más. De esa manera se ha tomado toda la universidad, ¿no? Entonces, en cada puerta habían determinados estudiantes, 2, 3 paralelos. Entonces, quiero decir, con esto los 19 paralelos hemos estado distribuidos alrededor de la universidad. Para hacer conocer la tramposa designación de parte del CNI que realmente durante 1 año y 6 meses nos han engañado en esta universidad, manteniéndonos a un lector que no tenía su título, aún más compañeros donde ellos se han autonombrado en este marco ilegal. Entre el 4 y 19 de julio del 2002, tras varias movilizaciones, el movimiento universitario autonomista logra tomar los predios de la UPEA y expulsar al rector Javier Tito Espinosa y al vicerrector Edgar Chipana. Después de varias asambleas docentes estudiantiles, se elige como rector interino al doctor Jorge Echazú.
Entonces me invitaron a una asamblea a la Universidad del Alto, me acuerdo, fue un 20 de agosto del 2002. En esa asamblea yo les hablé de la universidad, les hablé de la autonomía, les hablé de toda mi experiencia docente, de dirección, de la constitución de la carrera de Ciencias Políticas en la UNSA, en fin. Y los estudiantes se entusiasmaron porque vieron que yo tenía un conocimiento de la universidad y que podía ayudarles, ¿no? Entonces, prácticamente me hicieron una especie de posesión, pero bastante provisional, digamos, ¿no? Sin ningún reconocimiento. Era una asamblea. Había algunos docentes, habían muchos estudiantes, pero era una cosa bastante provisional. Pero este movimiento de nombrarme rector ya fue cada vez más fuerte, ¿no? Y finalmente se realiza una gran asamblea del 14 y se decide designar. Está presente incluso el CDI famoso, el Comité de Desarrollo Institucional. Hemos conseguido una autoridad interina que era el doctor Echezú. Hemos conseguido mediante asamblea por democracia estudiantil, o sea, practicando ya la autonomía universitaria, el cogobierno docente estudiantil. Después que hemos nombrado eso el gobierno, igual nos han rechazado, no querían saber nada de las autoridades, seguíamos con la lucha de nuevo. Claro, en realidad Tito había sido expulsado de la sede central y se instaló en una escuela, ¿no? Y ahí pretendió realizar la labor académica, administrativa, en fin, porque recibía él todos los recursos de la universidad mensualmente. Se dividió en grupos, ¿no? Había un grupo acólitos de Tito, los llamábamos titistas, acólitos de Chipana, lo llamamos chipanistas o monaguillos, porque el que sigue al clero, el que sigue a la iglesia es pues un monaguillo. Y a este otro lado nos denominamos los autonomistas, ¿no? Entonces, monaguillos, chipanistas y titistas pasaban clases en Villa Dolores. Nos cortaron la luz, nos cortaron el agua, no teníamos teléfonos. Y no solamente, sino que teníamos deudas. Aparecían las facturas no pagadas por este señor varios meses. Entonces recurrimos pues a las matrículas, era el único ingreso, las matrículas de 20 bolivianos, ¿no? Con esos 20 bolivianos logramos pagar luz para que se pudiera pasar. Con velas han estado pasando algunos docentes a las clases. Yo también daba algunas materias en la carrera de Derecho, ¿no? El agua era insoportable. Imagínense ustedes miles de estudiantes en un local donde los baños no tenían agua. Era realmente gravísima la situación. Porque no teníamos agua, inclusive las aguas de Illimani nos han cortado agua. Por eso en ese lugar hemos cavado 10 metros de profundidad. Ni así encontrábamos agua. Así, hasta luz nos tenían que cortar. Y había persecución en esos momentos. Pero realmente era caótica la situación, financiera, administrativa, académica, institucional, en fin, era cero, ¿no? En los 3 meses que nos cupo llevar adelante este proceso del 2002, logramos éxitos importantes. La universidad se paró, ¿no? Con muchas dificultades, con muchas deficiencias, con falta de docentes que venían, no venían, porque bueno, hasta para sus pasajes pues necesitaban, ¿no? Pero venían, ¿no? Y la verdad es que en un 80% las actividades se normalizaron. Entonces yo le pido por favor y muy fraternalmente, compañero Cori, su comprensión y su apoyo para toda la comunidad universitaria, porque de una vez por todas, a partir del día lunes, queremos completamente regularizar las labores académicas. Eso va a ser a través de la participación en pleno del CDI, y lo fundamental también, se han debido enterar que nos han congelado las cuentas. Se precisa una resolución definitiva en el Ministerio de Educación para que inmediatamente descongelen las cuentas, porque sin cuentas abiertas no va a funcionar la universidad. Al principio ellos aceptaron,
que yo fuera el rector interino por decisión y estuvieron en la posesión. Pero como decíamos anteriormente, pensaron que la situación iba a ser parecida a la que tenían con Tito, ¿no? Que se iban a desembolsar los recursos de la UPEA y que ellos iban a recibir dietas y algunas otras ventajas que tenían en la administración con Tito. Este señor Mauricio Cori, presidente de la FEJUVE, me convocó a una reunión para expresarme que ellos me apoyaban, que iban a apoyar mi gestión, y con la clara intención de que yo le prometiera sostener o mantener o implantar el problema de las dietas en su favor, ¿no? Que no existen en la ley. Ellos eran representantes de las fuerzas sociales, pero con carácter ad honorem. Tito les pagaba. Y como yo naturalmente ni teniendo podía pagarles, menos cuando no teníamos recursos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, todo el CDI se constituyó en mi enemigo. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, de reunirnos. Nosotros vamos a mandar, si es necesario de venirlo, vamos a mandar cualquier comisión. Así sea en la noche. En la noche vamos a mandar. Siendo que hay predisposición a resolver el mucho problema, trabajo que a trabajar. Tenemos mucho trabajo, no solamente. Sin ¿cómo se dice? Sin presupuesto, sin docentes. Aparentemente con nuestro futuro incierto de los que estamos en Villa Esperanza, porque ya para el rato ya teníamos dos grupos bien marcados, Villa Dolores y Villa Esperanza, es que empezamos nuevamente. Empezamos nuevamente las movilizaciones. Para finales del 2000, el movimiento autonomista sufre la intervención del sector opositor, que utilizando dinamitas y engañando a niños, logra tomar los predios de Villa Esperanza. Pero los estudiantes y docentes logran retomar las aulas. Era un sábado 2 de diciembre cuando la parte de Villa Dolores, el Tito, han entrado pues acá. Entonces, esa vez había ese edificio guindo, entonces ahí se han establecido, habían subido ahí arriba, estaba instalado una rondana, de ahí habían trabajado toda la noche subiendo todas las piedras. Cuando al día siguiente, cuando el lunes queríamos ingresar, ya estaba bloqueado todas las puertas. Entonces, no había ni cómo ya entrar, porque estaban resguardado toda la universidad. Pero sin embargo, a esa hora de las 11 de la mañana viene una lluvia, ¿no? Porque ellos estaban aquí adentro con dinamitas, matasuegras, todo tipo de explosivos estaban armados ahí arriba. Ahí es donde se ha aprovechado a entrar por este lado. Y ahí es donde los estudiantes, ya se ha entrado, se ha arrinconado a este edificio. De ahí pues, ha habido resguardo, ¿no? Teníamos que dormir aquí en las noches. Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional de Sucre de restituir a Javier Tito Espinosa como rector reinicia la resistencia y nuevos enfrentamientos. Estaba muy claro que el poder político no iba a dejar fácilmente el control de la Universidad Pública del Alto.
En el nuevo año, los sectores autonomistas se atrincheran en los predios de la Universidad Pública del Alto e inician nuevas movilizaciones para cambiar la Ley 2115, que van creciendo hasta Febrero Negro. La crisis del resquebrajado poder político de esos días obliga a los estudiantes a levantar las medidas y la huelga de la Central Obrera Regional y resistir la persecución a sus dirigentes. Tras las primeras elecciones autonomistas, sale como ganador Jorge Echazú, pero no es reconocido, y el gobierno habilita las cuentas a Javier Tito Espinosa, quien utiliza los dineros para comprar la conciencia de dirigentes y medios de comunicación e inicia una campaña de desprestigio al movimiento autonomista. La difícil situación obliga a los estudiantes a radicalizar las medidas que se inician con la marcha de 1.500 estudiantes desde Patacamaya. Nosotros estamos marchando 4 días desde Patacamaya y no es posible que nos clasifiquen. Nos cuesta caminar 4 días. Tenemos ampollas en los pies. ¿Cómo nos van a clasificar? Nosotros estamos luchando por la autonomía de la universidad. No es posible que nos clasifiquen, que nos den la ley, que cambie la ley del 2115. Por eso estamos luchando nosotros. ¿Cuándo, carajo? ¿Cuándo, carajo? ¡Para el gobierno blanco tirador! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo es cuándo, carajo? ¡Ahora es cuándo, carajo! ¡Lopera de pie! ¡Nunca de rodillas! 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 Tras la marcha, se instalan distintos piquetes de huelga de hambre, marchas, tapiados y enfrentamientos con la policía. Hay que hacer huelgas de hambre, marchas ininterrumpidas, y el gobierno ni siquiera se inmuta, ni siquiera habla, no quiere ni hablar. Es realmente algo que impresiona y que nos deja mucho que pensar de un gobierno y de su propia moralidad. ¿Cuántos estudiantes se van a tapear ahora? No sé, son por lo menos unos 11 compañeros acá, 12 compañeros, el tapiando va a continuar el día de mañana abajo. De modo que yo llamo a la última sensibilidad que le queda al gobierno para que entable negociaciones con nosotros para solucionar inmediatamente este problema. No puede ser que se ponga en riesgo la vida de los estudiantes alteños. Compañeros, mañana del piquete, es decisión del primer piquete. Nosotros no vamos a levantar esta extrema medida mientras no haya solución. Compañeros, está en manos de ustedes, está en manos del gobierno. Todos tenemos que trabajar en esto y nosotros vamos a estar hasta las últimas consecuencias para obtener la autonomía universitaria, compañeros. Para terminar, voy a decir, viva la Universidad Autónoma del Alto. ¡Viva la autonomía universitaria! Basta de seguir sufriendo así. Luchemos juntas, la unión hace la fuerza. Por favor, movilícense en afuera, muévanse, asistan a las movilizaciones, porque si no, no nos van a escuchar. Por nosotras, por favor. Las distintas y sostenidas medidas de presión hostigan la sede de gobierno. Estas movilizaciones obligan a diputados a firmar un convenio que es desconocido después por los mismos legisladores del oficialismo. Porque necesitan esa autonomía universitaria para estudiar, porque así están los jóvenes sin trabajo, sin estudio, no hay seguridad, hay cierta inseguridad en el estudio, entonces ellos, por esa razón estoy dando mi apoyo a la huelga de hambre. La huelga de diputados del MAS y el MIP y una radical marcha movilizada de estudiantes de la Universidad Pública del Alto el 4 de junio por el centro paceño obliga a los diputados oficialistas a firmar un convenio final para tratar la ley de autonomía
de la Universidad Pública del Alto en agosto. Pero esta promesa nunca sería cumplida, ya que tras larga espera, el 18 de septiembre, los diputados del oficialismo boicotean la sesión del Congreso donde se agendó la modificación de la Ley 2115. Ahora estaba claro que el gobierno del MNR tenía mucho miedo a la Universidad Alteña y que no permitiría su autonomía. Hay un malestar en realidad de los estudiantes que han esperado todo el día, se los ha agendado, están esperando 15 días ya, ellos han venido esta mañana, han estado muy disciplinados, no han hecho ninguna molestia ni cosa por el estilo, y de pronto la presidenta que estaba en ese momento, doña Teresa Paz, clausura la sesión, nos apagan las luces y nos dejan a todos sin tratar el tema de la universidad. Las molestias hacia adelante, que no vengan a decir que es el MAS el que está organizando. Los universitarios se sienten traicionados, que respondan a la ciudad del Alto mañana. Mañana. Empieza la lucha ya con más fuerza todavía, ¿no? Con más marchas, crucifixiones, enterramientos, lapidaciones, se metían una lucha despiadada, ¿no? Y ataques de todo tipo, no venían muchachos pagados seguramente a tirar piedras contra la universidad, incluso ocupaciones, alguna vez se metieron de noche, un grupo, bueno, una lucha que realmente encendió la rebeldía de todas la importancia de esa lucha es que fue una especie de chispa que prendió en la ciudad, y como bueno el neoliberalismo ya estaba en decadencia, entonces se dio en la realidad una conjunción de las luchas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una de las marchas de la UPEA que baja. Y me acuerdo mucho porque bajaban con los escudos de Calamina. Y en algún momento en un cruce, en la ladera, ya con la policía de frente, algunos de los chicos se parapetan frente a la marcha, entre la marcha y la policía, para cuidar a los viejos, a sus viejos que marchan con ellos. Yo siempre dije que eso era como un síntoma que no se calibró bien qué era lo que estaba pasando. Se puede hablar de estudiantes rechazados y de población discriminada siempre. La ley 2115 sí es una ley trucha. Pero era pues una muestra más de cómo los consideraba la clase política, ¿no? A los salteños. Es decir, seguían siendo indios recién migrados y pobres. Y punto. Hemos estado luchando la UPEA desde hace mucho tiempo por la universidad y por la autonomía plena. Lamentablemente el gobierno no quiere escuchar y no quiere dar nada que favorezca al pueblo boliviano. Por eso hemos decidido unificar las fuerzas y junto al pueblo boliviano vamos a luchar por gas y autonomía. Entonces habíamos visto que solos no íbamos a lograr esto, ¿no? Marchábamos por la ciudad. Nos parecía una rutina ya, ¿no? Caminábamos, a veces nos peleábamos con los policías, hasta ahí llegábamos. A veces bloqueábamos autopista, pero el pueblo nos miraba, a veces nos criticaba también, ¿no? Entonces, al final decidimos utilizar una estrategia, ¿no? De concientizar a los dirigentes medios, a las juntas vecinales, al distrito 4, al distrito 5, y hemos concientizado a los vecinos en problemática, ¿no? Porque pedían, digamos, información del gas, qué era. A veces los señores entendían que el gas de cocinarse, ¿no? Pero nosotros habíamos explicado que no era así, que es gas natural, ¿no? Entonces hemos ido un trabajo, digamos,
así, qué sé yo, muy sencillo, pero que ha contribuido. Se combinó el problema de la autonomía, el problema de la emergencia de las naciones originarias, ¿no? El enorme daño que había causado al país el neoliberalismo, el autoritarismo y finalmente pues la masacre, ¿no? El hecho de que el ejército saliera a empezar a matar gente, porque la masacre empezó mucho antes del 17. Entonces se juntaron todos esos elementos, ¿no? Políticos y la UP al medio, ¿no? Y eso es lo importante. Nosotros aquí un pacto con ellos, con la CSUCB, con la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari del Departamento de La Paz, y también estamos con Movimiento Sin Tierra, estamos con los transportistas y las otras instituciones como la COR. Entonces hemos hecho un pacto para luchar juntos. Luego vamos a preparar el pliego petitorio y estamos las instituciones y nosotros vamos a preparar el pliego petitorio. Con esto ya estamos 2 días, ¿no?, en huelga de presión. Entonces has visto una huelga masiva y vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Yo puedo resumir con un estribillo la experiencia de los universitarios. Evidentemente había varios estribillos, pero hay uno en especial. Cuando estuvimos con los policías ahí en el 6 de marzo, una de esas anécdotas es aquella que nos gasifican. El 6 de marzo todos los días se gasificaba, es un lugar de conflicto eterno, constante. Y bueno, se les terminó el gas a los policías. Y los universitarios gritábamos, con gas, sin gas, igualito no más. Estoy segura de que la universidad ha aportado harto porque al final ha formado a las personas que han ido zona por zona a organizar los mitines, los bloqueos, las cosas que se dieron en octubre. Porque si no hubiera sido eso, hubiéramos seguido lo mismo. No creo que hubiera tenido el mismo resultado que ha tenido hasta ese momento, ¿no? La UPEA que se curte defendiendo el edificio que tomó para después convertirse en universidad, de verdad, en universidad con todos los apellidos, empezando por la autonomía, asume la lucha de su ciudad, de regreso en esa cadenita, si quieren ese collarcito de cuentas, y dice, pues es mi gente, son mis papás, es mi ciudad, es mi vida, es mi gas. Organizan la resistencia sin mando territorial aparente, porque hacen una cosa que me parece que es un movimiento más inteligente todavía, aunque no está realmente analizado, porque asumen que la ciudad entera es su territorio, aunque no tengan mando sobre ella. Esa difuminación de los estudiantes en brigadas, en parapetos, en apoyos, en compartir la sabiduría del combate urbano mínimo que han tenido, es lo que convierte a la UPEA en un momento así.
sin claudicar, la autonomía sin transar, hay que luchar sin claudicar, la autonomía sin transar. ¡Compañeros! ¡Nosotros no vamos a quedar ante este gobierno! ¡No vamos a rendirnos, compañeros! ¡Este solo es el principio de la lucha que vamos a afrontar por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestro futuro, claro! ¡Que viva la autonomía universitaria! 2 de octubre. Organizaciones sociales del Alto determinan paro cívico contra el intento del gobierno de exportar gas a Estados Unidos. Estudiantes de la UPEA, junto a otros sectores, efectivizan el paro con fuertes enfrentamientos contra militares y policías en cercanías de la Ceja El Alto. El lugar donde más se ha luchado ha sido uno en Río Seco, pero puntualmente esto de la zona de la 6 de marzo había un enfrentamiento con la policía y los militares. Disparaban, digamos, con gases y nosotros también teníamos que organizarnos y teníamos que defendernos. Nosotros no teníamos, como se dice, armamento, sino era la habilidad de cada uno, la forma de poder cómo defenderse contra los militares que sí tenían armamentos, que tenían fusiles de guerra, balas de guerra, ¿no es cierto? Entonces ha sido un desenlace en la cual tal vez nadie conoce esto de la avenida 6 de marzo, ha sido un enfrentamiento prácticamente de cuerpo a cuerpo con los militares, ¿verdad? Imagínense que en la universidad hay mineros y todo, algunos tenían dinamitas, y yo que me acuerdo, había una caseta donde los universitarios enfurecidos, digamos, han tenido que agarrar y tomar como escudo, digamos eso, y hemos tenido que quemar, y algunos han metido dinamita y tenido que explotar, y los militares a veces se asustaban, incluso hemos tenido que lanzarles dinamitas a los militares para que ellos retrocedan, también nos contestaban, y la organización ha sido, como se dice a veces, de gente que algunos tienen experiencia como mineros y otros que como han ganado esa experiencia en la universidad han podido poner en práctica. 8 de octubre. Se inicia el paro cívico indefinido en el Alto. Estudiantes y otros sectores toda la jornada vuelven a realizar fuertes enfrentamientos en la Ceja El Alto. Fue ya a principios donde empezábamos a apoyar a las mismas juntas vecinales para lo que se venía y lo que hubo más adelante. El 8 de octubre fue un enfrentamiento porque estábamos yendo a marchar para pedir la autonomía, hacer congreso, pero de repente nos lanzaron gases, justo estábamos al frente de las oficinas de seguridad física de la policía, nos lanzaron gas, los compañeros empezaron a decir quiénes eran, ya hubo enfrentamiento, todo eso. Y los famosos arcabuces que lo llamábamos, nosotros que utilizábamos poniéndoles petardos para poder defendernos, pero la policía pensaba que eran armas contundentes, donde nos dijeron que estábamos armados, que éramos terroristas. Entonces nos hemos organizado dos, a veces tanto era, digamos, la desesperación y el miedo, que a veces no sabían cómo apuntar, ¿no es cierto? El otro tenía que encender la mecha y el otro decía izquierda, derecha, no sé si está más cerca o lejos, si va a alcanzar, o si tiene alcance hasta disparar, digamos, o hasta que llega a los militares en un alcance corto o largo, ¿no es cierto? Pero hemos tenido que hacer la prueba, ¿no? Y es un movimiento generoso, que no reclama el mando, ni el mérito, que se reclama a sí mismo como parte, ¿no? Después ya lo demás es anecdótico, si les salía bien, si les salía mal, si se peleaban, si sus artilugios funcionaban o les estallaban a los chicos, si las bombas molotov se podían tirar todas o al final quedaron 200 ahí. Siempre te dirían en las comunidades, ¿no? Había voluntad, había ganas de hacer las cosas. Eso es el secreto de esa universidad. Acecha un gran proyecto subversivo
organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana. Es importante decir a todo el pueblo de Bolivia que yo no voy a renunciar. 10 de octubre. El gobierno militariza las principales vías de El Alto. Las juntas de vecinos radicalizan los bloqueos en los barrios. Varios estudiantes apoyan la resistencia. Entonces nosotros nos hemos ido y la gente decía ahí que era mayor de 40, 50 años. Ustedes son jóvenes, vayan, les vamos a apoyar de aquí, ¿qué necesitan? Se los vamos a preparar. Esas ustedes que dicen bombas molotovs, vayan ustedes, compañeros. Incluso nos hemos hecho unos escudos de madera y con telita para agazar así. Y porque el avión venía de arriba también, o sea, avión militar a disparar a ver si nos protege esto, ¿no es cierto? Y nosotros nos hemos organizado, pero lo más triste era de que el momento porque también venía por atrás los militares, no solamente por la avenida de Río Seco, hemos tenido que ocupar espacios. El puente de Río Seco, donde pasan, digamos, el agua, en ese lugar, los militares por las avenidas nos disparaban, o sea, a matar. Nosotros esquivamos las balas. Algunos que les han pescado las balas y han muerto varios. Incluso había un señor que ha perdido el brazo muerto. Nosotros al pasar al otro extremo había charco de agua. Para que no nos pesque la bala hemos tenido que lanzarnos agachados. Y en el charco de agua nos hemos tenido que revolcar, ¿no es cierto? Y recoger al compañero herido o muerto ya. Y lo hemos tenido que depositar en una casa. Habían otros que querían también sin pies, otros incluso de la cabeza, ¿no es cierto? Nosotros no hemos pensado mucho si morimos o no morimos, el objetivo era defender y recoger a la gente que caía muerto. 12 de octubre. Mueren vecinos por balas de guerra en la zona norte del Alto. En días posteriores, la cifra fatal llegó a más de 60 muertos. El repudio genera protestas nacionales. El 17 de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada renuncia a la presidencia y huye a Estados Unidos en medio de inmensas movilizaciones en La Paz. Primero, quiero decirles que uno de los grandes errores que hemos cometido en el gobierno, que hemos cometido en el Estado a lo largo de la historia, es no saber quiénes son los aymaras. Si hubiéramos leído un poco de historia, sabríamos que al pueblo aymara nadie, nunca, lo ha derrotado jamás. Nunca nadie ha podido vencer al pueblo aymara. Y yo quiero expresarles mi compromiso. En el primer punto, contarán conmigo para que la Universidad Pública del Alto sea autónoma. El 12 de noviembre del 2003, tras 4 años de intensas movilizaciones estudiantiles, el nuevo gobierno promulgó la modificación de la ley de creación de la Universidad Pública del Alto y le otorgó autonomía universitaria.
soy alteña, he vivido mis 22 años aquí, no he visto cómo hemos empezado una ciudad bien pobre, una ciudad bien sumida en su falta de conocimiento, se podría decir, ¿no? Y lo que quiero es que hemos empezado con la universidad a pelear, a saber que con presión lo podemos lograr todo, y por eso que el Alto en la Guerra del Gas ha sido el que más ha levantado eso, ¿no? Entonces, para el Alto yo quiero que por lo menos crezcamos y seamos un ejemplo de ciudad. Para la universidad, no, de aquí a unos años yo quiero verla más grande. Ha sido algo que muchos de los que estamos desde el 2000 hemos peleado y queremos siempre verla mejorada, con más infraestructura, que no sea racista, que permita a todos su derecho de estudiar, que no se les niegue eso a nadie, que se dé más cabida a nosotros, a los que hemos emigrado de provincia, que no sea elitista como son las demás universidades. Ese fue el objetivo central por lo cual nos movilizamos todos. Esta universidad debe ayudar a elevar la calidad de vida de la ciudad del Alto, de las comunidades originarias, ¿no?, de los sectores desposeídos, debe tener un carácter más universal. Queríamos que, como te decía, ¿no?, que la gente que egrese de esta universidad sea con conciencia, sea gente que de alguna forma valore el hecho de que esto nos ha costado, de que al margen de que esta universidad funcione, estamos en un lugar o en la ciudad del Alto, como nos dicen, que hemos sido creados en un ambiente un poco marginal, ¿no? Nos han marginado desde un inicio. El objetivo era ese, que esta universidad funcione y que los beneficios que tengan los profesionales, o más que todo los beneficiarios de esta universidad, sean la población en general, las áreas periurbanas, de las áreas rurales. Ese era el objetivo, porque al final todos los que venimos aquí a estudiar somos migrantes de campo. El objetivo era que hasta en cierto momento lo han dicho, ¿no?, que sea una universidad indígena. Y bueno, antes la universidad fue pues la vanguardia de las luchas del pueblo, era el refugio de los perseguidos políticos, universitarios, y ahora vemos a una universidad postrada, aislada de los luchas sociales del pueblo, ¿no? Pero da la posibilidad a quienes la crean. La universidad no es el edificio emblemático de $1 millón, la universidad es su gente. José Revueltas, un escritor mexicano de izquierda muy brillante, diría que la universidad se gesta en el hacer y en el hacerse de su disciplina. Y la disciplina de la universidad es trabajar para su gente, es crear conocimiento. Su futuro de la UP es orientar al pueblo y orientar desde una organización básica. Y no repetir pues una universidad donde busca solo el cartón, ¿no? Una sociedad que busca cartón. Uno va a una universidad y debe ir a una universidad para formarse para la vida, no para presentar el cartón a tu papá. Entonces, ese nivel de conciencia quisiéramos que en la universidad, en la UPEA, vuelva a levantarse. Y aquellos otros compañeros que algún momento estuvimos en la fundación, en la lucha, ¿no?, y ahora se han derechizado, también les invocamos, ¿no?, de que hay que reflexionar. Soñamos con muchas cosas cuando fundamos la universidad. Soñamos con una construcción de un poder desde el Alto, para el Alto primero y después para la nación. Esos caros ideales no tenemos que olvidarlos en función de pegas, en función de cargos o en función, digamos, de interés personal. Hay que recuperar, compañeros de la UPEA, ese carácter social para lo que fue fundada esta universidad.